Queremos declarar el dominio de la función dada, y luego completar la tabla de valores para graficar. Tenemos f de x igual la raíz cuadrada de la cantidad de x más 2, 3. El dominio está controlado por la expresión bajo la raíz cuadrada o este x más 2, porque si tomamos la raíz cuadrada de un número negativo, no sería real. Así que el dominio sería todos los valores de x, donde x más 2 mayor que o igual 0. Así que si solucionamos esto para x, tendríamos x igual menos 2, que sería nuestro dominio. Ahora, para completar una tabla de valores para esto, queremos seleccionar valores de x para que el número debajo de la raíz cuadrada de radicanda es un cuadrado perfecto. Significa que queremos que radicand sea 0, 1, 4, 9, 16 y así, porque todos son cuadrados perfectos. Así que aviso, si seleccionamos x igual menos 2, tendríamos la raíz cuadrada de 0. Es bueno. Si queremos esto 1, x debería ser menos 1 desde menos 1 más 2 es igual a 1. Si queremos que este es la raíz cuadrada de 4, x tendría que ser 2. Si queremos que es la raíz cuadrada de 9, x tendría que ser 7. Vamos a coordinar las correspondientes y para estas x coordenadas, de nuevo, si x igual menos 2, y va a ser la raíz cuadrada de menos 2 más 2. Esa es la raíz cuadrada de 0, 3. Eso es menos 3. Si x igual menos 1, y igual la raíz cuadrada de menos 1 más 2, o la raíz cuadrada de 1, 3. Eso es menos 2. Si x igual 2, tenemos la raíz cuadrada de 2 más 2 o la raíz cuadrada de 4. Eso es 2, 3. Esto es menos 1 y si x igual 7, este será la raíz cuadrada de 9, que es 3. 3 igual 0. Vamos adelante y trace estos 4 puntos y vea lo que tenemos. Y así que aquí está el gráfico de la función dada. Aviso cómo verifica que nuestro dominio sería x igual menos 2. La función comienza aquí en x igual menos 2 y luego se mueve a la derecha. Porque ahora estamos familiar con la función de raíz cuadrada básica y las transformaciones de funciones. Esperamos reconocernos que debido a este x más 2 bajo la raíz cuadrada, esto representa un cambio horizontal a la izquierda 2 unidades, y el 3 aquí al fin representa un cambio vertical hacia abajo 3 unidades, que podemos ver aquí cuando miramos la función cuadrada básica de la raíz graficada aquí en rojo y nuestra función transformada aquí en azul. Así que para cualquier punto, en la función de raíz cuadrada básica, el punto con una coordinada x de x, 2 y una coordinada de y, 3 sería un punto en la función dada. Otra vez, la función azul se desplaza a la izquierda de 2 unidades, y abajo a 3 unidades de la función de raíz cuadrada básica en rojo. Y también podemos verificar esto utilizando nuestra calculadora gráfica. Así que presionamos y es igual, podemos tipar en la función dada 2 2x cuadrado x más 2. Cierre la paréntesis, menos 3, y luego pulsaremos el gráfico. Esto nos da una gran visual del gráfico, pero también queremos verificar nuestra tabla de valores. Para hacer esto, antes de pulsar la mesa, consulte nuestro conjunto de mesa. Presionamos la segunda ventana. Cambiemos esta opción independiente a auto. Así que resalte auto y presione Enter, y ahora, pulsaremos el segundo gráfico, y ahora puedes ver por qué seleccionamos estos valores específicos para x. Aviso por qué todos estos valores de función serían difíciles de plotar. Entonces, si nos desplazamos hasta menos 2, aviso cómo tenemos el punto, que está en nuestra tabla, así como y. Así que nuestro gráfico parece bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.